Para la suma de vectores, partiendo de la ley del paralelogramo, se tiene la suma de sistemas de fuerzas coplanares. ¿En qué consiste? En que cada vector lo vamos a descomponer en dos fuerzas, que una vendría siendo en un eje X y en un eje Y. ¿A qué se refiere? Vamos a convertirlo en fuerzas que estén en el eje X o en el eje Y, para que de ser cantidades vectoriales podamos trabajarlo como magnitudes escalares, es decir, que sí pueda hacer la suma tal cual sin tener que trazar el paralelogramo. Entonces imaginemos que tengo este vector, un vector f, que tiene un ángulo beta con respecto al ángulo X, al eje X. Entonces, partiendo de donde arranca la fuerza, sobre el eje X voy a tener una componente, la cual se va a llamar la fuerza en X. Y así, partiendo de lo del paralelogramo, donde terminó la fuerza X, comienza el otro componente, que es el vector que va en mi eje Y. A este vector le vamos a llamar Fy. Si trazamos como un paralelogramo, este mismo vector parte del origen, y aquí tenemos Fy, y este vector que estaba X sería paralelo, y lo trazamos aquí, siendo Fx. Esto lo que es un sistema coplanar en el que están formando componentes rectangulares que forman, si se fijan, ángulos de 90 grados, es decir, un triángulo rectángulo en el sentido inferior y un triángulo rectángulo en el sentido superior. Una vez que trabajemos con esto, ya es mucho más fácil el cálculo de la suma de vectores al descomponer este. Por lo tanto, mi fuerza va a tener dos componentes, va a tener Fx y Fy. Para dichos componentes vamos a tener la siguiente fórmula. Para Fx va a ser igual a la magnitud de esta fuerza F multiplicado por el coseno del ángulo beta, es decir, el ángulo de la fuerza. Y en lo que es nuestro componente Fy va a ser igual a esa misma fuerza F, pero ahora multiplicado por el seno del ángulo beta. ¿De dónde viene esto? Muy sencillo. Parte de que tenemos esto de aquí, se forma un triángulo rectángulo. Entonces lo voy a replicar aquí, donde la hipotenusa es mi vector F, mi cateto, en este caso, con respecto a este ángulo beta, el cateto adyacente es Fx y mi cateto opuesto es Fy. Y aquí tengo mi ángulo de 90 grados. Por lo tanto, si yo quiero obtener el seno de beta, es igual a mi cateto opuesto, que es Fy, entre mi fuerza F, que es la hipotenusa. Y si quiero el coseno del ángulo beta, es mi cateto adyacente, que es Fx, entre mi hipotenusa, que es F. De estos valores, los que conocemos son los que están en color morado. F es la fuerza que tengo yo como vector y beta es el ángulo de dicho vector. A la hora de querer descomponerlos, mis incógnitas son lo que tengo en mi numerador, Fy o Fx. Para despejar, esta F que está dividiendo pasa multiplicando y multiplicando. De ahí que las fórmulas de dichos componentes sean estas que están anotadas aquí. Un dato importante, estas fórmulas solo funcionan de esta manera cuando el ángulo del vector está sobre mi eje X. De lo contrario, seno y coseno trabajarían exactamente al revés. Entonces, para facilitar las cosas, siempre tomamos el ángulo con respecto al eje X, y de esta manera estas son mis componentes. Ok. Para comprender mejor cómo se utiliza un sistema de fuerzas coplanares, veamos un ejemplo práctico.